Seguimos con la segunda de las sesiones sobre reto climático. Esta sesión tiene por título Nos adaptamos, soluciones para la adaptación al cambio climático, y será moderada por mi compañero de grupo, Jairo Gómez, de NILSA. Jairo es doctor en Ingeniería Industrial, responsable de proyectos de I+D+I y técnico de operación y mantenimiento en NILSA. Adelante, Jairo. Muy bien. Muchas gracias, Jaime, y bienvenidos a esta segunda sesión. Buenos días. Voy a pedir que suban ya al escenario. Nos van a acompañar los ponentes, que por orden de intervención van a ser Javier Climent, de Idrens FACSA, Lidia Sauco, de DAM, Lidia Sáez, de Canal de Isabel II, que realizará la ponencia junto con Miguel Añó, de Mibasa, y por último, Ana Urquiaga, de la UTE-CATAP. Recuerden que tienen la posibilidad de realizar preguntas a través de la app del Congreso desde el inicio de las sesiones. Ya estará activado el muro, así que pueden ir haciendo preguntas muy interesantes. Y vamos a empezar directamente por Javier Climent. Javier es doctor en Ingeniería Química, con más de 10 años de experiencia en trabajos de modelización en el sector del agua y es actualmente CEO de Idrens. Y nos va a hablar hoy sobre la adaptación al cambio climático a través de la modelización de vertidos, alivios e inundaciones. Bueno, pues adelante, Javier, tienes 9 minutos. Muchas gracias. ¿Se me oye? Gracias, Jairo, por la presentación. Bueno, pues por mi parte, encantado de estar presentando las jornadas de ideas y gracias a la organización por contar con FACSA para participar en esta sesión sobre reto climático. Muy bien, por mi parte voy a presentar dos líneas de trabajo que realizamos en modelización, una parte de vertidos y alivios y por otra parte de inundaciones que estamos desarrollando desde hace unos años en Idrens en colaboración con FACSA y estamos intentando aplicarlas a campo real. Muy bien. En la intro me había mirado algunos artículos, yo no soy ningún experto en cambio climático, pero después de la gran presentación que hemos tenido con la experta en cambio climático, pues poco que decir, ¿no? Estas son dos de los principales fenómenos a los que nosotros, los expertos en agua, gestores del agua, nos vamos a tener que enfrentar. Como comentaba esta mañana, durante los siguientes 20 años pues van a haber más sequías y, por otra parte, mayor número de inundaciones. La parte de las sequías veníamos en 2022 en el sector. Vosotros sois igual de conocedores que yo. Pues a ver, cuando llueve, desde el verano 2022 y, bueno, en 2023 yo creo que iba la misma preocupación. Muchos de vosotros entiendo que habéis participado en diferentes foros, en jornadas, bueno, pues para proponer estrategias, propuestas de hacer frente a la sequía. Aquí pues he seleccionado una imagen que, bueno, es un poco el río que también tenemos el más caudaloso cerca de la zona de Castellón, que es el Ebro. Y bueno, seleccionando el titular, ¿no? Que pues claro, se ha detectado el caudal más bajo en los últimos 110 años en el Ebro. Bueno, por otra parte, las inundaciones, pues como comentaba, se van a repetir más cada vez. Desde hace 15 días veníamos hablando de sequía y de repente nos hemos ido a hablar otra vez de inundaciones. Este titular lo seleccioné preparando la presentación, habla sobre Águilas y Lorca, pero bueno, a mitad semana pasada podía haber sido Molina del Segura y al final incluido pues, la que más nos toca en Castellón, que es la inundación que ha habido en Benicàssim. Bueno, un poco pues con todo esto, la idea es, como dice este bloque, ¿no?, proponer estrategias, resiliencia. Nosotros, bueno, esto ya sabéis, ¿no? Depende mucho de la voluntad política. Yo esa parte no la controlo. Simplemente, pues desde la parte de modelización o técnica sobre modelos de agua, pues la idea es aportar, ¿no? Aportar en este sentido. Muy bien, desde Idrens, ¿qué podemos aportar? Pues Idrens somos una consultoría que ofrecemos soluciones tecnológicas innovadoras basadas en la mejora del comportamiento de los fluidos y siempre pensando en aumentar el rendimiento de los procesos. Es decir, nos aproximamos al problema estudiando la hidráulica, pero sin olvidar el fin que es mejorar el proceso. Dentro de las diferentes herramientas que utilizamos, pues, que es de lo que voy a hablar hoy, son herramientas de modelización, de simulación, utilizamos simulación computacional de fluidos, otra tipología de softwares, otras aproximaciones matemáticas mediante simulación hidráulica, que es interesantísimo para atender el reto del cambio climático, y por otra parte medidas experimentales.
instrumentación específica, en la cual estamos cada vez incidiendo más, tanto para validar nuestros modelos como para, de alguna manera, captar mayor información experimental y enviarla a la nube. Muy bien, en la parte de simulación que me voy a basar, voy a explicar en primer lugar sobre la parte de vertidos. Pues bueno, llevamos años trabajando en ETAPS, en lo que es las unidades de proceso de la depuradora, etcétera. A nivel legislativo está muy claro nuestra autorización de vertido, en el punto de vertido, pero muchas veces hay lagunas en ver qué pasa cuando ese vertido llega al medio, en este caso un río. Con el cambio climático cada vez estamos viendo que los ríos van a trabajar de manera muy diferente en época de estiaje o en época de invierno. Entonces, claro, a veces hay lagunas de qué concentración tengo que cumplir yo en el río. En el punto de vertido está muy claro lo que tengo que hacer, pero después, pues incluso las confederaciones, ¿no?, tienen dudas a la hora de decidir qué es lo que tienen que hacer. Entonces, nosotros desde esta parte aportamos una solución integral. Aquí se pueden, evidentemente, hacer medidas experimentales en campo mediante laboratorios certificados, que es lo que se hace, pero estaréis de acuerdo que no será lo mismo, ¿no? En la siguiente aproximación que tenemos comparando... A ver, en esta aproximación, por ejemplo, pues claro, no es lo mismo, ¿no?, monitorizar en la margen izquierda que en la margen derecha de este río, pues los resultados van a ser muy diferentes. La idea es tener una solución más integral sobre la dinámica del problema. Muy bien, una parte interesantísima es, claro, sería interesante, ¿no?, tener una red de sensores masiva en todo el río e intentar entender qué es lo que pasa en todo el río, pero eso es técnica y económicamente poco viable. La idea es, a partir de la modelización, tenemos un comportamiento de la pluma de contaminación analizada bajo diferentes escenarios, etcétera, etcétera, y la idea es proponer sondas. En este caso hemos desarrollado esta sonda con una empresa que se llama Merasis. Hemos desarrollado esta solución, el instrumento es suyo, es un multiparamétrico, lo hemos testado en las instalaciones de EMASESA. Bien, medimos oxígeno disuelto, redox, conductividad, pH y turbidez, son como nuestros indicadores, que al final la idea es entender esa pluma, buscar tendencias de cuál es la gravedad, qué está pasando, etcétera. Bueno, aquí lo podéis ver, es un flotador, además es autónomo, que tiene aquí arriba en la parte superior tiene una plaquita solar, entonces pues fantástico, ¿no? Lanzas el flotador y aquí está lo interesante, lo puedes ir moviendo en aquellos puntos en que la simulación te dice que son hotspots, puntos de interés, y lo puedes ir moviendo de manera que entiendas mejor el proceso y puedas validar los modelos. Bueno, de todos estos modelos, ¿qué se saca? La técnica actual siempre se ha calculado zona de mezcla, es decir, tampoco van a las concentraciones específicas, sino que se define una zona de mezcla que al final es un numerito, que son 20 metros, 60 metros, que es en el momento en el que el río ya ha alcanzado o ya ha diluido bastante ese vertido. En este caso, la idea es, en lugar de quedarnos con un número de las ecuaciones de toda la vida, pues tener esta distribución que sería, ¿no?, la longitud del río, aquí tengo el punto de vertido, y realmente somos nosotros, ¿no?, quienes tenemos que decir la zona de mezcla. Pues la zona de mezcla no es un número, la zona de mezcla es una línea que yo puedo interpretar en el momento que yo considero que he bajado suficientemente la concentración. Por otra parte, en la gráfica de arriba se puede ver, pues bueno, trabajos que hemos ido haciendo en estos desarrollos para validar diferentes aproximaciones matemáticas, CFD o otro modelo de dispersión de contaminantes en ríos que funciona fantásticamente, de la UPC, también en colaboración con Universidad de A Coruña, etcétera, que se llama IBER, supongo que lo conoceréis, y cómo nosotros hemos ido validando esto a nivel experimental. Y bueno, esto lo he puesto a nivel curiosidad, que es interesante ver cómo un vertido, después de la depuradora, cómo el propio vertido oxigena el río. Esas son curvas de caudal de oxígeno disuelto que llegan hasta 4 ppm de oxígeno disuelto en el río. Entonces, pues bueno, también hay que buscar la parte interesante. Condiciones de contorno. He hablado de vertidos. También es interesante hablar de alivios. En la parte de alivios hemos estado trabajando, ya sabéis, sois conocedores del PERTE del agua, la importancia que le ha dado a entender cómo funcionan estos alivios. Antes se preguntaba, oye, ¿y qué medís? ¿Caudal? ¿Medís también concentraciones? Pues aquí lo interesante es, otra vez, en lugar de poner como apoyo a todas las medidas de sensores, utilizar modelización para caracterizar muy bien los alivios.
Y además entender que ese alivio se puede modificar. Si yo le pongo una plancha de 30 centímetros, pues mi depuradora va a aceptar tantos cúbicos por hora más. Entonces, aquí hemos estado trabajando básicamente en las curvas de gasto, en intentar calibrarlas bien a través del parámetro que es coeficiente de descarga. Es interesante ver que estos 3 puntos son reales, son experimentales, y entonces es quien nos da realmente la pista de cuál es mi curva, ¿no? Bien, cambiando, y ya voy rápido, de la segunda solución, estamos trabajando en la parte de inundaciones, también a través de modelos hidráulicos. Yo creo que es una solución pues bueno, muy interesante, muy útil para predecir lluvias, para predecir temporales, para predecir desbordamientos del río a nivel, en este caso, urbano. Esto realmente no es innovador, esto hace 20 años que está ya funcionando. Lo interesante es cómo a través del modelo dual podemos conectar lo que es la lámina que se queda en la ciudad con la red de colectores, red de pluviales o lo que se considere, es decir, esa conexión. Y ver mi capacidad de evacuación dentro de la ciudad y, evidentemente, proponer estrategias. A partir de aquí se pueden simular muchísimos escenarios en el cual, pues con los famosos hietogramas, le puedo poner creamos una lluvia artificial, tiempo de retorno de 500, de 200 años, el que considere, y a partir de ahí es donde podemos definir esas estrategias. Esta es una experiencia que está hecha no en suelo urbano, sino en un suelo que son un área muy interesante en la plana de Castellón, pero al final toda la zona mediterránea, esta mañana se comentaba, ¿no?, que la zona mediterránea es de más elevada vulnerabilidad y donde van a ocurrir más estos eventos de inundaciones. ¿Qué es lo interesante? Pues que aquí no tenemos red de alcantarillado, entonces de alguna manera tenemos que considerar la permeabilidad del suelo o de alguna manera ese sumidero de ese agua para proponer, insisto, estrategias de evacuación de aguas pluviales. En esta zona en concreto de Castellón, la Marjalería era una zona agrícola, se ha ido abandonando. Y la verdad que tenemos aquí muchos canales que se han quedado, acequias que se utilizaban para riego. Actualmente hay muchas que están en desuso y lo que estamos haciendo es intentar utilizar esas acequias como sistema de evacuación para, ahí abajo que se ve, pues bueno, el río seco, es esto último que se ve por aquí, que como bien dice su nombre, no lleva agua, pero es una infraestructura muy interesante para llevar toda ese agua y evitar que pues, la población que vive en esta zona se inunde, que se inunda cada año. Muy bien, pues voy acabando ya. Nada, unas frases a nivel, pues ha sido una presentación muy breve, ahora en las preguntas podemos comentar más. Simplemente a nivel resumen, pues que los modelos hidráulicos resultan ser una herramienta útil para evaluar el impacto climático y definir, esto es la parte importante, definir estrategias de adaptación. Mediante la simulación ya sabemos que podemos, valga la redundancia, simular diferentes escenarios de comportamiento. Además, lo podemos hacer de una manera más integral sobre sistemas complejos, que es difícil medir experimentalmente. Entonces, la modelización sería una herramienta no alternativa, sino de complemento a todo el despliegue de sensores que se está actualmente proponiendo. Y por último, no he hablado demasiado de soluciones digitales. Todas estas modelizaciones ya sabéis que se pueden integrar en soluciones digitales y darle robustez realmente. Muy bien, pues mi presentación acaba aquí. Si tenéis preguntas, ahora os preguntaremos. Muy bien, muchas gracias, Javier, por introducirnos un poco el mundo de los modelos, muy interesante. La siguiente ponente es Lidia Sauco. Lidia trabaja como técnico del Departamento de Explotaciones en DAM, donde es además responsable del Departamento de Calidad del Aire y Olor. Participa activamente en proyectos de innovación relacionados con la calidad del aire en saneamiento, entre ellos el Atmosfer. La ponencia que nos va a presentar hoy se titula Estudio de la generación, predicción y minimización de contaminantes atmosféricos en sistemas de saneamiento mediante herramientas de inteligencia artificial. Ya le doy paso. Buenos días, ¿se me oye bien? On a todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a la organización por la oportunidad de estar aquí esta mañana.
Como ha comentado, voy a hablar de Atmosphere, estudio de la generación, predicción, minimización de contaminantes atmosféricos en sistemas de saneamiento mediante herramientas de inteligencia artificial. Este proyecto, Atmosphere, es parte de un proyecto más largo, está estructurado en 3 fases. Ahora estamos en una primera fase de investigación y bueno, ha durado esta fase 10 meses, recibimos subvención del Ministerio de Industria y lo estamos desarrollando en la EDAR de Torredembarra, una EDAR de costa. El proyecto, los gases contaminantes, para trabajarlos los hemos dividido en 2 bloques. Por un lado, los gases de odoríferos, en el que estamos trabajando DAM, Becheo y Aeris, otra parte de gases de efecto invernadero, en los que están trabajando Sorigué y Spin, todo bajo la coordinación de la Catalan Water Partnership. Y hoy os voy a hablar de la parte de gases odoríferos, que es la que hemos trabajado nosotros. Quería poner de manifiesto que muchos de los gases odoríferos comunes en sistemas de saneamiento son además precursores de aerosoles y o del ozono troposférico. Por ejemplo, lo son el amoníaco, lo son los VOx. Además, algunos de ellos, el dióxido de azufre, puede generar lluvia ácida. Por otro lado, como sabemos, el tratamiento de estos gases en las instalaciones puede suponer un elevado consumo energético. En el caso que nos ocupa, la EDAR de Torredembarra supone más del 37% de energía total de la EDAR. En este contexto nos preguntamos si podríamos medir estos gases, si podríamos predecirlos y si para predecirlos podríamos utilizar herramientas de Machine Learning. ¿Cuál era el objetivo? Integrar los algoritmos obtenidos en una plataforma cloud de gestión integral. Así que nos pusimos manos a la obra en este proyecto, que es muy chiquitito, pero bueno, estamos en fase de investigación y lo estructuramos en 4 fases. 1, digitalización. 2, selección de algoritmos. También hemos trabajado la regresión y las redes neuronales recurrentes. 3, Machine Learning, que esto es el entrenamiento de los algoritmos seleccionados. Y 4, discusión de resultados, análisis de resultados. Y voy a comentaros un poco más cada parte. En la parte de digitalización, bueno, como os comentaba, tuvimos suerte porque la EDAR objeto de estudio, la EDAR Torredembarra, es una EDAR con grandes problemas de sulfídrico. Nos centramos entonces en este gas porque teníamos a disposición sensores de H2S en fase líquida y fase gas a lo largo de toda la red. En concreto, tienen desplegados 5 sensores en los bombeos y 1 en la EDAR. Esta EDAR y el sistema de colectores tienen graves problemas de generación de sulfídrico, también ocasionados por intrusiones de aguas marinas. En el caso de estudio que nos centramos hoy, intentamos predecir con Machine Learning cuál iba a ser la generación de H2S a la entrada de la EDAR en función de variables que estaban sucediendo aguas arriba en el bombeo. Un bombeo que está a 1,5 kilómetros aproximadamente. Los sensores recogen variables 5-minutales. Entonces, intentamos buscar variables, seleccionamos variables 5-minutales con el fin de hacer el dataset. Las variables que introdujimos en el modelo fueron el H2S acuoso de la EBAR, temperatura del agua, temperatura ambiental, también tenemos una estación meteorológica, humedad relativa, caudal bombeado y el nivel del mar, porque no teníamos sonda de conductividad, pero queríamos ver si había algún tipo de influencia de las intrusiones. Y los outputs objetivos fueron 2, el H2S líquido en el pozo de entrada y el H2S gas. Antes de empezar a entrenar los modelos, hay un trabajo muy importante de tratamiento de los datos y puede que este haya sido uno de los trabajos más complejos de esta parte cortita. Hay que hacer una selección, hay que eliminar los datos que son anómalos, hay que reducir los picos, hay que eliminar ruidos, hay que eliminar los valores nulos y al final te quedas con segmentos de output y de input y creas tu dataset. Nosotros, haciendo este tratamiento, al final nos quedamos con 44 días, 4 horas, 10 minutos de datos, con todas las variables que hemos comentado para crear el dataset, que son 12.735 datos, parece mucho, pero para el Machine Learning no es tanto, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y empezamos el entrenamiento. Antes de abordar las redes neuronales,
Hicimos una aproximación con regresión para predecir H2S en fase líquida. Aparentemente no había relación lineal entre las variables, entonces también se probó un estudio de relaciones no lineales, el GLM, con datos de un día, y sí que se podían detectar algunos días en el que el H2S aguas arriba de la cámara del bombeo sí que era la variable de más peso, más influyente en la generación de H2S en la entrada de la EDAR. No obstante, con un coeficiente de regresión, en este caso se llama coeficiente de McFadden, bajo 64/100. Y empezamos a probar las redes neuronales, esto es, como bien han explicado, un modelo de aprendizaje automático que procesa datos secuenciales para predecir, en este caso, lo que buscamos, predecir el valor próximo exacto en una serie temporal, que tendría lugar en función de nuestro dataset, qué valor a la entrada del bombeo tendría lugar en la próxima hora. Estuvimos entrenando el modelo y con los datos disponibles solo obtuvimos buenos resultados, un error relativo del 5% respecto a la media, tanto si se daba dosificación de reactivo como sin dosificación de reactivo, porque como he comentado, tienen muchos problemas de H2S y utilizan nitrato cálcico para prevenir la formación de H2S. En ambos casos, el error era muy bueno, pero solo si introducíamos el output, el propio output, como input también del modelo. Es decir, era capaz de predecir el H2S, pero si conocía el H2S hace 1 hora y media a la entrada del pozo, con error aceptable. Repetimos en el estudio. En este caso, lo que nos planteamos era predecir el próximo valor booleano, esto es, una clasificación. ¿Sucede este evento o no sucede? Son valores binarios. Elegimos un valor umbral de 10 ppm de H2S a la entrada del pozo y queríamos que el modelo nos dijera si se estaba dando esta situación, sería un 0, un 1 o si no se estaba dando. Al igual que en el caso anterior, tanto con dosificación, si estaban dosificando reactivo aguas arriba en el bombeo, como si no estaban dosificando, la precisión, el valor booleano se mide con precisión, el número de aciertos fue muy bueno, pero también con el reducido número de datos necesitamos introducir todavía el valor del output como el input. Y nada, realmente hicimos 3 casos de estudio en paralelo. Hoy quería presentar el caso 1 en el que estamos trabajando y brevemente el caso de estudio 2. Esto es, intentamos predecir, correlacionar la concentración de H2S que habría a la entrada de la EDAR en función de las características del agua influente. Aquí teníamos muy pocos datos, hicimos una campaña analítica durante 2 semanas para medir la concentración de diferentes parámetros y poder analizar con análisis de regresión, ya que son muy poquitos datos, qué variables podrían ser de más peso, con el objetivo de poder incorporar estas variables a un futuro modelo medidas en continuo. Y bueno, con el análisis de regresiones no lineales GLM sí que se pudo hacer una aproximación de algunos parámetros, como el pH, como el más influyente de la generación de H2S a la entrada. También aparecen por ahí la conductividad, los sólidos. Y por último, conclusiones. Yo no tengo un salmón todavía, pero bueno, estamos trabajando en él. Y bueno, sí que hemos podido ver algunas variables que tienen peso en la generación de H2S, por ejemplo, el H2S aguas arriba en la EVAR, o el pH del agua de entrada, pero todavía tenemos muy pocos datos y los coeficientes de regresión son muy bajos. Las redes neuronales sí que han podido aproximar con el número de datos una predicción a 1 hora y media, pero todavía necesitamos introducir el output como input, pero bueno, aún así los errores son buenos y puede que para determinados casos sea una solución útil saber qué va a pasar dentro de 1 hora. Y bueno, como consejo, lo que nos estamos encontrando en esta primera fase pequeñita de investigación y de estudio de estado del arte es que tenemos que tener en cuenta, es muy importante la digitalización, tener equipos de medida fiables, es muy importante evitar datos anómalos, nulos, porque al final tienes que hacer parejas de datos, inputs, outputs, y acabas perdiendo muchos datos, y disponer de un periodo de estudio adecuado. Así que seguiremos trabajando y nada, muchísimas gracias por la atención. Muy bien. Muchas gracias, Lidia.
La siguiente presentación, que va sobre el Life Safety Water, validación de polímero de origen natural en el tratamiento de agua potable, la van a realizar entre Lidia Sáez y Miguel Añó. Lidia es licenciada en Ciencias Ambientales y jefa del área de fomento de la innovación en la subdirección de I+D+I de Canal de Isabel II, donde coordina varios proyectos LIFE, Horizonte Europa y doctorados industriales. A su vez, Miguel es ingeniero químico, máster en depuración de aguas residuales y de uso industrial, y en Emibasa es técnico de producción y responsable de calidad de la etapa de la presa. Les doy paso. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y gracias al auditorio por estar aquí. Nosotros queríamos presentaros un live que estamos desarrollando en un consorcio entre Servieco, Canal de Isabel II y Emibasa. Y el objetivo fundamental es mejorar la calidad del agua potable y mejorar la calidad de los lodos que se derivan. ¿Cómo? Nos enfocamos en el aluminio. ¿De acuerdo? Nosotros estamos dosificando aluminio, sobre todo en el proceso de coagulación-floculación. El objetivo es desestructurar los sólidos en suspensión, anular esas cargas negativas que traen y después, en el proceso de floculación, aglutinarlos para detraerlos después en las fases de decantación y de filtración. Normalmente vamos a utilizar sulfato de aluminio y policloruro de aluminio. Estamos hablando que en el año 2021 se utilizaron alrededor de 1 millón de toneladas de sulfato de aluminio en la Unión Europea. Es una cantidad muy importante, ¿no? ¿Qué ocurre? Las autoridades sanitarias priorizan el uso de productos químicos para la potabilización del agua, pero es verdad que a raíz de su uso vamos a tener los restos de aluminio dosificado en los lodos y unos restos en el agua de consumo humano. ¿Por qué nos preocupa el aluminio en el agua de consumo humano? Porque está reflejado en la bibliografía que tiene una repercusión y una toxicidad en la salud. Hay una afección, produce degeneración cognitiva, enfermedades como el Alzheimer, el cáncer, algunas óseas e incluso renales. No existe una dosis respuesta exacta, pero la Organización Mundial de la Salud ha establecido un valor máximo en el agua tratada de unos 1000 microgramos litro. Es verdad que las normativas europea y estatal establecen un valor límite de 200 microgramos litro. Y el valor medio en España en el año 2021 de los 200.000 muestras analizadas de aluminio está en el torno al 60. Es decir, nos movemos siempre por el lado de la seguridad. Pero es un compuesto tóxico y las autoridades europeas y estatales están orientadas a intentar utilizar otros productos que eviten esta aparición o estos restos de aluminio en el agua tratada por su toxicidad. Bien, aquí es donde os presentamos el proyecto Safety Water. Tiene como objetivo la validación de un nuevo producto que es un coagulante de origen natural. Es un polímero natural multifuncional, se le presupone que puede realizar el ajuste del pH, la coagulación y la floculación todo en un paso. Es ecoinnovador porque está producido por unas sustancias de origen natural, están sometidas, por supuesto, a secreto industrial, pero podemos decir que vienen de plantas, de restos de plantas. Y, a su vez, no contienen estos productos químicos ni estas sales inorgánicas, por lo tanto, no quedan en el agua y además, estos productos son biodegradables, con lo cual son respetuosos con el medio ambiente en las etapas posteriores. Es sustitutivo de los coagulantes inorgánicos, ya se ha testado y ya se utiliza en la depuración como sustitutivo de los coagulantes en depuración más utilizados, que están en base al hierro, el cloruro férrico, y con muy buenos resultados. De hecho, ya se está comercializando para ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Poder probar estos coagulantes de origen natural en el tratamiento del agua potable. Se les presupone una mejora de la eficacia en la eliminación, en la reducción de la turbidez del 50% con respecto al sulfato de aluminio. Se les presupone una mejora en el proceso productivo y además nos van a permitir tener un agua sin las sales inorgánicas. El proyecto tiene un presupuesto de cerca de 2 millones de euros y comenzó en el 2020. En un primer momento, la empresa Envasa Tecnológica que produce el producto químico, el producto de origen natural, es Servieco, que es una base tecnológica valenciana. Tuvo que adaptar los reactores y crear un reactor nuevo de 5.000 litros.
Y después había dos pruebas de escala piloto. Una en la TAP de la Presa, que tiene una variabilidad muy grande en la turbidez y utiliza policloruro de aluminio. Y entonces en la TAP de Colmenar, que se utiliza el sulfato de aluminio. Con lo cual tenemos, con muy baja turbidez, tenemos dos pruebas piloto con dos niveles de turbidez muy variables, muy distintos y con la dosificación de coagulantes diferentes. La TAP de la Presa está gestionada por Emibasa, empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en Valencia, y la TAP de Colmenar por Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid. En la TAP de Colmenar se están desarrollando ahora las pruebas, pero en la TAP de la Presa comenzaron hace ya más de un año y, por lo tanto, como tienen resultados, os paso a mi compañero Miguel, que nos va a explicar un poco cuáles han sido estos resultados previos con el coagulante natural. Vale. Nosotros, en principio, necesitamos unos coagulantes naturales como alternativa a las sales de aluminio, sobre todo en la cuenca mediterránea, ya que muchas veces, de forma puntual, sobre todo en lo que sería el río Turia, tenemos turbideces muy elevadas debido a lluvias torrenciales. Entonces, estamos buscando también algún tipo de alternativa ecosostenible. Esta es la planta piloto que construimos en la presa para ver con esa calidad de agua cómo se comportaba. Tiene imagen y semejanza un poco con el tipo de decantación que nosotros tenemos, son unos decantadores de Ensadec lamelares. Y bueno, como podéis observar ahí, pues tenía un tanque de homogenización donde mezclábamos bien agua del río Turia y del canal Júcar-Turia. Y ahí también introducíamos, por ejemplo, para hacer el estudio de cómo se comportarían estos coagulantes naturales con una preoxidación, o bien si teníamos que realizar una lechada con sólidos para aumentar la turbidez de entrada a la planta piloto. Como podéis ver ahí, tenía una cámara de coagulación y floculación donde se añadía el coagulante y también un ajuste de pH en el caso de utilizar sales de aluminio. Después pasamos a una decantación lamelar con un paquete lamelar de 1 metro de altura, igualito que el que teníamos en los decantadores de Ensadec, y con velocidades Hazen que eran inferiores a 0,6 metros hora, con lo cual la decantación en principio debía de ser bastante buena. La planta piloto tenía un caudal nominal de 6 metros cúbicos hora, aunque es verdad que utilizamos un caudal óptimo de unos 3 metros cúbicos por hora. Por último, teníamos un módulo de filtración en arena con un sistema de retrolavado. Lo primero que hace un técnico de producción normalmente es darse una vuelta por los decantadores, ¿no?, para observar visualmente cómo se produce la formación del flóculo. Ahí tenemos una comparativa bastante visual de lo que sería el coagulante natural frente al policloruro de aluminio, que es lo que utilizamos al 10% en potables, con un 70% de basicidad, con muchos grupos OH, en comparación a la diversidad de grupos funcionales que tendría el coagulante natural. También vemos diferentes dosificaciones y vemos como la densidad de floculación en la cámara con el coagulante natural es mucho mayor y se ve respaldado después en el paquete lamelar, donde podéis observar que el flóculo tiene bastante tamaño, se aglutina muy bien, se pega al paquete lamelar, y si observáis esas estrías es que por el peso hay una circulación de todo ese aglomerado hacia la parte de abajo del decantador. Sin embargo, los flóculos que se generan con el policloruro de aluminio son mucho más lábiles, flotan más, escapan más al paquete lamelar. Y bueno, en estas gráficas lo que podemos observar es un poco las eficiencias que tenemos de eliminación de turbidez, tanto a altas turbideces como a bajas, después las veremos, entre el policloruro de aluminio y el coagulante natural, sobre todo al caudal óptimo de 3 metros cúbicos por hora. También tenemos ahí algunos otros caudales que van a hacer referencia a los tiempos de retención hidráulica. Y vemos que, por ejemplo, a dosificaciones similares de unas 12 ppm, el coagulante natural obtiene un 75% de eliminación de turbidez frente a un 53% del policloruro de aluminio. Esta es la misma opción de gráfica, solo que con una entrada de turbidez muy baja, a diferentes caudales también. Aquí sí que representamos la dosificación de policloruro y de coagulante natural, y como vemos, pues a unas 10 ppm, a caudal óptimo de 3 metros cúbicos, estamos obteniendo un 25% hasta un 55%, depende del caudal, mientras que con el policloruro de aluminio básicamente los porcentajes son negativos porque igual entra a una NTU y está saliendo a 1,16.
Por último, las conclusiones principales, pese a que no tenemos todos los resultados, nos faltan todavía comparar con los de Canal. Sí que es verdad que van los datos preliminares en la misma vía y bueno, lo primero que hemos obtenido es una mayor eficiencia con menor dosificación utilizando los coagulantes naturales. No necesitamos un control del aluminio residual, con lo cual el RD3 o todas las analíticas pertinentes nos las podemos ahorrar. No depende de ajustes de pH y de la utilización de un nuevo reactivo. Por ejemplo, nosotros utilizamos dióxido de carbono o en este caso ácido clorhídrico para bajar el pH y que no se redisuelvan las sales de aluminio precipitadas. También tenemos la influencia de la preoxidación, que sí que hemos visto que ha cambiado el tamaño de flóculo y ha aumentado un poco la dosificación del coagulante natural. Y, claro, hemos tenido que hacer un estudio de la repercusión que tiene en un incremento en los subproductos de la desinfección. Además, también puede producir aumento del color y materia orgánica, aunque después del módulo de filtración en arena es verdad que se vuelven a valores mucho más reducidos. Y bueno, agradecer también a Canal Isabel II y a Servieco por la amplia colaboración que hemos tenido y gracias a todos. Muchas gracias, Lidia, Miguel, y enhorabuena por el proyecto, muy interesante. Como última ponente ya de esta segunda sesión, tenemos a Ana Urquiaga, que es investigadora del Centro Tecnológico Geiker, tiene experiencia de más de 25 años de gestión de proyectos de I+D+I en el sector del agua y actualmente forma parte del equipo gestor del Centro Avanzado de Tratamiento del Agua Bilbao-Vizcaya, del que ya nos han comentado algo en la sesión anterior, y nos va a exponer la ponencia Actuaciones orientadas a la sostenibilidad y economía circular dentro del proceso de potabilización. Adelante, Ana. Gracias. Gracias, Jairo, por la presentación y gracias a EAS y al Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya por la oportunidad de estar hoy aquí. Bien, entrando en harina, a ver, bien. Ay, está para atrás. Vale. Como se ve en la transparencia, en la figura se muestra el esquema general de la economía circular en el ámbito del agua y entonces, como se ve, hay muchos ámbitos en los que podría haber actuaciones dentro de la economía circular. Se ve la interacción en el agua y energía. En la economía circular, el uso sustituye al consumo. El objetivo general es el cierre de ciclos mediante la aplicación de las 3 Rs, ¿no? De reducir, reutilizar y reciclar. Y dentro de la estrategia española de la economía circular, el agua se trata de manera específica, siendo uno de sus objetivos, conseguir mejorar un 10% la eficiencia en el uso del mismo. Debido a esa importancia, se ha establecido como línea de actuación la depuración y la reutilización del agua. Bien. En esta diapositiva se muestra un poco cuáles son los ámbitos que integran el ciclo integral del agua. Normalmente, cuando se habla de economía circular, se centra más en los aspectos en lo que es la depuración y la reutilización de aguas, más en la optimización de la aireación en el biológico, en la recuperación de nutrientes, la valorización de lodos, que en los otros aspectos. Y luego, pues, como diría Pedro Simón, yo también creo que habría que hablar más de economía en espiral que en economía en circular, pero bueno. Yo me voy a centrar ahora en la siguiente transparencia, en los otros 4 aspectos que formarían el abastecimiento, ¿no? En cuanto a captaciones, habría que llevar actuaciones para llevar a cabo una mejora en la circularidad del agua. Sería implementar mejoras tecnológicas posibles y llevar a cabo auditorías. En cuanto a la potabilización, la optimización de las líneas, de cada una de las líneas de tratamiento, la minimización de residuos y su aprovechamiento. En potabilización, aquí también se encuadraría la desalación con la valorización de salmueras e incluso, pues nosotros en Geiker también hemos llevado a cabo proyectos de reciclado de módulos de osmosis inversa agotados.
Luego, la mejora de la red de distribución. Es muy importante el volumen de agua que se desperdicia debido a fugas. Es muy importante, entonces es necesario llevar a cabo programas de identificación de fugas y su reparación, llevar a cabo un mantenimiento preventivo y fomentar iniciativas para evitar ineficiencias y mejorar la innovación en estos campos, usar drones, digitalización para alerta temprana de estas fugas. En cuanto al consumo, pues llevar a cabo la instalación en hogares de sistemas de ahorro de agua, campañas de sensibilización para la reducción de su consumo y potenciar, a mi entender, habría que potenciar el uso del agua de grifo, del agua de kilómetro cero, ¿no? Como las botellas que tenemos. Y por otra parte, pues eso, en cuanto a otros aspectos como el riego de jardines y baldío de calles, pues con aguas regeneradas o utilizar especies que necesiten menos requerimientos de agua. Bueno, aparte luego también habría que hablar también de drenaje sostenible, redes separativas para aprovechamiento de aguas de lluvias. Ahora voy a exponer un poco un caso práctico que en la planta piloto del CATAP hemos llevado a cabo, pues, como ha comentado antes Jonathan en su intervención, hemos llevado a cabo estudios para la optimización y elaboración de diferentes coagulantes y floculantes, tanto sulfato de aluminio como policloruro de aluminio de diferente basicidad, de diferente concentración de aluminio, y floculantes, pues, almidones aniónicos, catiónicos, polidacmac, etc. Luego, estamos optimizando, queremos llevar a cabo procesos de optimización del lavado de filtros de arena y en cursiva pongo, porque todavía esto no hemos realizado, sería el aprovechamiento de lodos de los lodos generados en la planta. Bien. Para llevar a cabo la optimización de los reactivos, primero hacemos ensayos de yard test. Un método alternativo a la optimización de los coagulantes con yard test sería, pues, el empleo de analizador de potencial Z, y en esa gráfica se ve la relación entre el valor del potencial Z y la turbidez del agua sedimentada. El óptimo estaría lo más cercano a cero posible, pero entre menos 10 y más 10 es más o menos el rango adecuado de este valor. Bien. Como digo, en esta transparencia, después de optimizar las dosis de coagulantes, lo que se ha llevado a cabo ha sido la operación en la planta piloto durante varias semanas, empleando diferentes preoxidantes, y estos son valores de la media obtenidos para cada caso, para diferentes policloruros y en comparación con el sulfato de aluminio. Y aparte de los valores de turbidez, hemos analizado, pues eso, dosis de aluminio, el DOC, la absorbancia 254 y su relación, que es el SUBA, para evaluar el potencial de formación de trialometanos en etapas posteriores de la planta, de la oxidación intermedia y en la absorción con carbono activo. Bien. Esta es otra de las gráficas que hemos obtenido para los diferentes coagulantes. Entonces, por ejemplo, en la absorbancia no había mucha diferencia, pero, por ejemplo, en la anterior, en amarillo, ahí arriba, ahí está, por ejemplo, ese policloruro no dio buenos resultados. Bien. Bueno, y ya para acabar, también hemos evaluado cuál es la influencia de cada coagulante optimizado en la carrera de filtros de arena. Entonces, con el sulfato de aluminio en la figura de arriba se ve que la carrera de filtros es de 48 horas y en la de abajo, con uno de los policloruros que ha dado buenos resultados, ha sido de 5 días. Y en la tabla lo que se muestra es la estimación del consumo energético y del agua consumida en los lavados en 3 casos: el sulfato de aluminio y un policloruro que ha dado malos resultados, que sería el 1, y el 2, que ha dado buenos resultados, que habría que lavar los filtros cada 5 días. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.
Bien, pues muchas gracias, Ana. Y bueno, tenemos ahora 10-15 minutos para preguntas. Igual que en la sesión anterior, primero si hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta en persona, si no miraremos la APT. ¿Alguna pregunta? A ver. Vale. Pues tenemos unas cuantas preguntas. Vamos a empezar. Tenemos unas cuantas para Javier. A ver, de parte de Soledad Canal, para Javier Climent, ¿cómo se integran las zonas de Albufera y lagunas salinas de Castellón y Levante, en general, en los modelos de inundación? ¿Va? ¿Funciona? Sí. Bueno, son sistemas diferentes. La Albufera estaba en Valencia, nosotros estábamos trabajando, como comentaba, en la parte más de la provincia de Castellón. La Albufera, como todos sabéis, trabaja inundada. En nuestro caso, la dificultad es que tenemos el nivel freático muy cerca, incluso hay zonas que deberían trabajar naturalmente inundadas. Entonces, por contestar a la pregunta ¿cómo se integran? Pues necesitamos un modelo de la orografía que nosotros capturamos de fuentes LIDAR. Es decir, si quisiéramos hacer un trabajo de inundaciones sobre la Albufera, lo haríamos igual. Simplemente tenemos que tener muy clara lo que son los niveles del terreno. En nuestro caso, como estábamos trabajando también con la parte de acequias y el LIDAR, si la acequia está semillena o sucia directamente, no lo coge bien, entonces tienes que ir a hacer medidas experimentales, que al final es medir literalmente allí qué altura tiene pues eso, las diferentes cotas para que el modelo sea respetuoso. Y después también hay que verificar, esto es importante, los datos LIDAR, sean en Albufera, en las salinas de Torrevieja o donde sea, se tendría que verificar con una estación total que se llama, que te da la Z absoluta sobre el nivel del mar. Esto es importante porque hay zonas del Mediterráneo, de todo el litoral valenciano, que pues, la verdad que están más bajas que la playa. Entonces hacen como un cuenco y toda el agua de escorrentía se acumula ahí. Y eso es un problema, ¿no? Para evacuar esas aguas. Bueno, creo que está más o menos contestada. Vale, muchas gracias. A ver, tengo aquí otra pregunta de José Manuel Cabedo, dirigida a Lidia Sauco. ¿Qué porcentaje aproximado de los datos previos recogidos se han empleado para el entrenamiento de los modelos de Machine Learning? Puede ser que sobre el 60-70%. La parte de tratamiento de datos la trabajó Becheo y sí que tuvo bastante problema en tener que eliminar valores nulos, porque medir H2S, que era el objetivo, las ondas en fase líquida, aunque son robustas, no son lo suficientemente robustas y tienes que estar muy pendiente de estos ceros o que estén bien colocadas o que dejen de medir. Así que sí que se tuvieron que eliminar bastantes datos. Vale, Jairo. ¿Sí? Hola. Hola, buenas. Ramón González, de Aljarafesa, y como supongo que el micro está apagado, pues a ver si se anima la gente a participar hablando, que cuesta un poquito, pero bueno. Bueno, felicitar a las 4 ponencias, me han parecido muy interesantes, pero me ha llamado quizá un poquito más la atención, bueno, pues porque quizá toca en algo en lo que estamos más en el día a día, la que habéis presentado Lidia y Miguel sobre estos coagulantes que estáis trabajando. Me ha llamado la atención las dosis, muy bajitas. Da un poco de vergüenza, nosotros dosificamos bastante más coagulante. Y creo que hay una ventaja que quizás no habéis mencionado, o a lo mejor a mí se me ha pasado, y es que con unas dosificaciones pues casi un 55% inferiores, ¿no?, a coagulantes tradicionales en sales de aluminio, pues al final también los dispositivos de almacenamiento y dosificación, aunque no habéis hablado, creo, tampoco de riqueza ni concentración ni nada, pues también se reducen, con lo cual eso es un aspecto importante a tener en cuenta. Sí. Y tampoco habéis hablado nada de precio. No sé si podéis arrojar algún número tentativo, orientativo, que nos permita a los operadores decir, ¡buah!, pero esto va a costar mucho dinero, o no, o que nos permita decir, esto es muy interesante. Porque efectivamente el aluminio es un problema y a veces es un problema. No siempre, pero a veces eso nos genera un problema muy relacionado con el pH y a veces pues, nos encontramos en las plantas que el aluminio se nos está yendo o alguna historia de estas, ¿no? Claro. Gracias. Es verdad que se prevé una reducción de la dosificación y la utilización de un único producto cuando antes habitualmente se están utilizando más.
Hay otras ventajas en la parte productiva, puesto que pasamos de un producto químico a un producto natural. Estamos evitando el transporte por carretera de mercancías peligrosas de ADR, el almacenamiento de productos químicos, todo el APQ, todo el tema de legalización de instalaciones, de inspecciones. También hay una ventaja productiva, que es que no es corrosivo, por lo tanto se evitan problemas de corrosión de los equipos en el tratamiento, y se prevé, no podemos hablar en términos económicos del precio del producto, pero se prevé una reducción de los costes generales entre un 5, 6, 7%. Es decir, que en previsión se ahorraría económicamente. Es verdad que las pruebas están muy orientadas a validarlo para el tratamiento de agua potable y evidenciar su inocuidad para que también pueda ser registrado y se pueda utilizar con ese uso, pero todo lo demás indica que mejora la parte productiva y la eficacia. Muy bien, gracias. Hablando un poco de costes económicos, tengo aquí una pregunta, en este caso para Ana. ¿Habéis realizado una estimación económica del ahorro en reactivos para el ajuste del pH y de coagulantes entre emplear sulfato de aluminio o policloruro? No, estamos en ello, pero claro, también depende de la escala. La planta es de 10 metros cúbicos hora, no es lo mismo esta planta que venta alta, entonces los precios de los suministradores no son los mismos. Entonces, pero sí, estamos en ello, pero todavía no hemos calculado. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Si no, seguimos mirando las de la APP. ¿Alguien se anima? Bueno, pues vamos a ver. Tenemos aquí otra, por ejemplo, dirigida a Javier, de Itxaso Ilzarbe, que pregunta, ¿tenéis alguna experiencia de toma de decisiones a partir del modelizado de redes? Bien, entiendo que son las redes de saneamiento que comentaba, del modelo dual. Nosotros hacemos modelizaciones en la parte de prevención de sulfídrico y este tema. Ahí sí que, la verdad, que hemos hecho trabajos y tomado decisiones en cuanto a qué producto se debe dosificar, dónde, etcétera. Y en la parte que he explicado sobre la inundación y la conexión con la red de alcantarillado, pues sí, decisiones aún no, estamos en ello. La idea del modelo dual es conectar la lámina a través de los ibornales con la red de saneamiento. El problema es que no hay una red de pluviales independiente de la red de saneamiento y esto hace que hayan muchísimos cuellos de botella. Entonces, lo que sí que se está proponiendo es, en ciertas zonas específicas, muy localizadas, pues hacer una serie no son SUDs, es simplemente recogida de pluviales a través de la escorrentía de la superficie, proponer este tipo de evacuación. ¿Y tiene su coeficiente de infiltración y todo? Va directamente por el ibornal, sí. Es decir, no permean el suelo como tal, sino que sería como una canalización, en el cual has de conocer evidentemente el caudal, el calado y todo esto. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Si no, hacemos alguna pregunta más. Para ir terminando, a ver, Ignacio Laorga tiene una pregunta dirigida a Lidia y a Miguel. Os pregunta, ¿el empleo de coagulante natural tiene algún efecto en la posterior deshidratación del O2? Pues en principio sí, de hecho hemos hecho bastante un estudio un poco más maximizado, ¿no?, de las propiedades que tendría ese coagulante natural utilizado como, por ejemplo, sustratos activos en otro tipo de procesos de depuración. Y parece que funciona también bastante bien, tiene bastante capacidad de absorción de algún tipo de contaminante como pueda ser el fósforo. Vale, muchas gracias. También se reduce el volumen con respecto a las sales de aluminio de los lodos generales, de los lodos hidróxidos. Vamos. Vale, gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Jairo, yo también tengo una pregunta para ellos. Ah, vale, genial, sí, claro. Es a cuenta de la estabilidad del coagulante natural. ¿Habéis mantenido, sufre degradación con el tiempo? Sufre degradación, tiene un periodo de caducidad de 6 meses y si es verdad que superado ese tiempo pierde eficacia. De hecho, hemos probado varias versiones que han ido modificando porque los primeros sí que eran más inestables, se separaban en varias fases y han ido avanzando en ese... Vale, gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Se oye? Sí. Carlos Larguín, de Samur.
La pregunta es para Javier. Para modelizar el polutograma en un desbordamiento, ¿qué tipo de sondas estáis utilizando? ¿Sondas de turbidez y correlacionáis con la carga? ¿Sonda de sólidos? ¿Toma de muestras habitual durante un periodo prolongado? ¿O otro tipo de sondas para poder cargar el polutograma? Gracias por la pregunta. Realmente es más sencillo. No estamos yendo a calidad de agua, sino simplemente a caracterizar bien los aliviaderos, que entiendo que es la pregunta va por ahí. Cómo interaccionan incluso entre ellos. En la entrada a la depuradora te encuentras uno, aguas abajo de la primera unidad de proceso hay otro. Entonces, cómo interaccionan entre ellos, cómo los puedes modificar. Las pruebas las hemos podido hacer porque el agua llega bombeada. Entonces, medimos lo que es la altura de resguardo hasta coronación, digamos. Entonces, sabemos el caudal que está entrando bombeado durante un régimen estacionario y forzamos el bombeo y buscamos esos puntos que comentaba. De manera que así podemos calibrar el modelo. En cuanto a calidad de agua, pues no es algo que esté resuelto, ¿eh? Es decir, hay centros de investigación que están poniendo sondas de DQO online e intentando ver, pues claro, que no se ensucien, ¿no? Porque al final allí no pasa agua. Lo normal es que no pase agua, sino alivias. Entonces, ¿dónde la colocas? Si le haces un pequeño resguardo para que siempre esté sumergida, etcétera. Ahí es complejo y incluso los modelos ayudan por eso, porque es complicado caracterizar o calibrar un modelo sin eventos. Entonces, aquí la suerte ha sido poder forzarlos porque el agua llega bombeada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, veo que hay alguna pregunta más en la APP, pero tenemos que ir cumpliendo horarios. Luego, a la hora de la comida, del almuerzo, podéis tener la posibilidad de realizar las preguntas en persona. Solamente me queda agradecer a todos los ponentes sus ponencias, muy interesantes todas. Y al resto, pues les agradezco su atención y les dejo con un vídeo del proyecto Deep Purple de Aqualia sobre recuperación de energía y recursos a partir de biorresiduos urbanos. Muchas gracias. Aqualia ha construido la primera planta demostrativa del mundo basada en la tecnología Ánfora. La estación de depuración de aguas residuales de Linares, en Jaén, es la localización elegida para este equipo. La tecnología Ánfora se basa en el uso de bacterias púrpuras fototróficas en carruseles anaerobios que tratan el agua residual. Se obtiene así un efluente de alta calidad y un fango enriquecido en nutrientes, que sirve como materia prima para la producción de biofertilizantes. La planta cuenta con 2 carruseles que dan tratamiento a 350 metros cúbicos diarios de agua residual urbana. El agua residual, tras su paso por los carruseles, se dirige a 2 decantadores secundarios, donde se separa el fango fototrófico del agua tratada. El fango fototrófico es espesado en un tanque de coagulación-floculación para su posterior peletizado y uso como biofertilizante.